Isaías 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Seguramente habéis visto en alguna ocasión, o en más de alguna ocasión, esas Biblias que tienen ilustraciones, que de vez en cuando entre sus páginas tienen alguna fotografía o algún dibujo que representa el texto que tenemos delante y que ayuda quizá a los más jóvenes a poder entender algunas de esas figuras o ideas que nos trae la Escritura. Yo recuerdo cuando era jovencillo que tenía un libro del Quijote con los dibujos de Doré. Y son dibujos fantásticos que nos describen algunas de las aventuras del Quijote de la Mancha. Y recuerdo que aun cuando podría tener pasión por el libro del Quijote, me entretenía o me embelesaba con esa estampa que me mostraba peleando con los molinos o quizá con el rebaño de ovejas que él confundía en su locura. Esas estampas nos hacen profundizar un poco más y detienen nuestra vista y también nuestra atención en lo que nos están mostrando. En realidad, cuando nuestro Dios inspiró y nos reveló las Escrituras, no lo hizo con estampas, no lo hizo con imágenes. No tenemos ninguna fotografía ni ningún dibujo inspirado de parte de Dios acerca de las Escrituras o del Hijo y del Siervo como tenemos delante de nosotros. Pero yo quisiera que en esta tarde nos pudiéramos esforzar un poco más, ya comenzábamos a hacerlo el domingo anterior, en esta estampa escrita con letras acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que no os conforméis con todo lo que está diciendo únicamente
es decir, solamente con la letra y la definición o la idea, sino que vayáis más allá en la meditación, como si fuera un dibujo, como si pudierais ir profundizando en más líneas o en más colores, luces y sombras de lo que se nos está diciendo acerca del Señor Jesús. Y que esa meditación la podamos tomar y embelesarnos, es decir, dejarnos llevar por la descripción que Isaías, que en realidad es nuestro Dios a través del profeta Isaías, nos está revelando acerca del siervo sufriente, que como sabemos ya todos nosotros, se refiere a nuestro Señor Jesucristo según los evangelios. Profundizamos entonces en este dibujo escrito acerca de nuestro Señor Jesús y de una etapa o de una función concreta. Yo quiero limitarme solamente a los 3 primeros versículos del capítulo 53. Y para que tengamos el dibujo en nuestra mente, lo volvemos a leer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lo que nos está diciendo el profeta en esa demostración de nuestro Señor Jesucristo, primero es la noticia. Y la noticia que nos trae y lo que nos produce. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando vosotros leéis esto, no debéis leerlo simplemente como una pregunta en donde el escritor está diciendo, no sé, hay algo que no sé y yo quisiera saber. No le estamos haciendo una pregunta de por qué ha pasado esto y por qué ocurren esta serie de cosas, sino que más bien es una pregunta de exclamación, es una exclamación, es un lamento. Es como que el profeta estuviera esperando algo que no ha ocurrido y que aun cuando en el fondo de su corazón pueda saber el por qué, porque lo va a decir más adelante, aquí lo que le está diciendo es, no lo entiendo, no lo acepto o me duele. ¿Cómo es posible? Dice Isaías, y quizá lo está diciendo el mismo Dios. ¿Cómo es posible que haya una noticia tan extraordinaria y tan gloriosa? ¿Cómo es que tengamos este anuncio tan fantástico y no haya nadie que lo haya creído, o al menos tampoco? Recordar que nuestro texto, ya lo decíamos anteriormente, está muy relacionado en el capítulo anterior, en el 52 y en el 7, que hermosos son los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, etc. Entonces uno sale con la buena noticia que se le ha dado. Vas a ir a la gente y le vas a decir que hay solución para su problema fundamental o su problema del corazón o problema del alma. Mirar que estábamos como perdidos, pero ahora hay una respuesta de esperanza. Así que sale el predicador o evangelista, el creyente, con esas buenas nuevas, diciéndole al mundo, mirad lo que ha ocurrido, cómo Dios ha obrado. Y nos vamos dando cuenta de que día tras día ese mensaje es rechazado y es ignorado. Así que Isaías viene y se hace esta pregunta que es, como decía, un lamento. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengamos esta buena noticia tan extraordinaria, tan especial, tan esperada y que la gente reaccione como reacciona? Es lo que nosotros hacemos muchas veces. Cuando os ha pasado algo, y sobre todo os ha pasado con el mismo Evangelio, y habéis sido algún ser querido, algún amigo, y le habéis dicho, mira lo que me ha pasado. Es lo que nos describe, y ya hemos dicho muchas veces en ese ejemplo del ciego. Mirad, que ya veo. Fijaros esa buena noticia, ¿no? Que alguien que ha estado ciego y ahora pueda decirle a todo el mundo que veo. Y que la gente está diciendo, me mientes, o nunca has estado ciego, o esto aquí hay trampa, o esto puede venir del diablo, o etcétera. Y aquel que había salido tan gozoso y alegre a traer las buenas nuevas, lo que le están diciendo es, no nos hables, no nos entretengas, no nos molestes, etcétera.
¿Cuántos de nosotros hemos vuelto frustrados ante esa mala respuesta o ese rechazo? Ante el rechazo incluso de lo que le esperaban. Porque lo que nosotros estamos encontrando en el libro, en el texto que nos está describiendo, es que el rechazo incluso es aquellos que estaban esperando por mucho tiempo. No es la primera vez de parte del libro de Isaías, y no es el primer profeta, sino que ya estaba en la antigüedad y que incluso vosotros lo podéis tener en la misma raíz de Génesis. Cómo se nos está mostrando y nos está hablando ya del Mesías que había de venir, del siervo de Dios para traer esperanza. Y si algo caracterizaba al pueblo de Israel por muchas generaciones, es que esperaban que algo iba a ocurrir con el tiempo, que algo iba a pasar más adelante. Y no pasó. O ellos pensaban que no iba a ocurrir. Y de pronto un día alguien viene y anuncia las buenas nuevas. No, esto va a pasar, esto va a ocurrir. Pero en lugar de venir y correr y abrazar aquel evangelio, lo que hacen es rechazarlo, rehuir de él. Ahora vosotros miráis el evangelio según Juan. ¿Y qué encontráis? Y la luz vino al mundo. ¡Qué gran noticia! Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Por fin ha nacido la esperanza de Israel. Pero los suyos no le recibieron. La luz vino al mundo, pero la rechazaron. Y nos llegamos al capítulo 12 de Juan, también relacionado también con el mismo profeta Isaías, y nos dice, veníamos con la buena noticia, y fue rechazado. Y los primeros, nos dice el Evangelio, con respecto a nuestro Señor Jesús, los primeros que le rechazaron son los que más ansiadamente esperaban su venida. Así nos dice en Juan capítulo 7 que los fariseos y los principales no creían lo que veían y no creían lo que oían y rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es nuestra primera sorpresa. La sorpresa no es que el mundo no tenga interés en Cristo. La sorpresa y el dolor que produce una exclamación como la de Isaías es ¿cómo es posible que haya gente religiosa, gente que pueda esperar o que pueda tener una idea acerca de Cristo y cuando se le trae la buena noticia de lo que es realmente Cristo, no crean en este anuncio y lo rechacen? Así que hay un lamento. Hay un lamento que debe ser también el nuestro. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que hay en el corazón del ser humano que le empuja a rechazar las buenas nuevas de salvación en el nombre del Señor Jesús? Bien, lo que nos añade a esto es que esa noticia es una noticia universal, que se ha extendido por todas partes. La buena noticia de salvación, la noticia del Mesías, no es algo que se ha hecho en un lugar escondido o secreto, sino que la obra de nuestro Señor Jesucristo fue pública y fue extensible y extendida por todas partes. No hay secreto. El libro de Isaías, de Hechos 26, nos lo he dicho, estamos hablando de algo que no se ha hecho en secreto. Toda Jerusalén sabe lo que ha ocurrido. Y la buena noticia no solamente se limitó a Jerusalén, sino que sabéis en el principio del libro de Hechos cómo había gente de todas partes que estaban siendo testigos de algo extraordinario, hombres que no sabían de idiomas y estaban hablando en diferentes idiomas, cosa curiosa, de un solo mensaje, que aquel que había muerto unos días o semanas antes, ahora dicen que había resucitado. ¿Y no será este aquel que nosotros estábamos anunciando, que estábamos esperando? Y esa noticia se extiende y ya no llega solamente a lo que es la ciudad de Jerusalén con aquellos miles convertidos, sino que se extiende por toda Samaria y va mucho más allá. Y el mundo conocido es transformado y aquellos que estaban temerosos por su propia idolatría de imágenes, cuando ven a Pablo anunciando el Evangelio, los que transforman el mundo también han llegado a este lugar. ¿Por qué? Porque la noticia no era para que
fuera encerrada en un hueco, para que fuera proclamada a escondidas, sino para que fuera anunciada por todas partes. Y nosotros ahora hemos hecho que esta noticia, lo estamos haciendo, no se haga en secreto y además sea universal y que vaya por todas partes, que no solamente es para los religiosos o que es para los interesados o para los intelectuales que tengan un cierto conocimiento, sino para que vayamos por todas partes y anunciemos a todas las criaturas, a todo ser humano, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Aquello que fue de una manera sorprendente en Jerusalén, clavando en una cruz a nuestro Señor Jesucristo, se ha transformado en la gran noticia que ahora nos dice: esto es sorprendente, esto es extraordinario, ¿quién va a creer este anuncio? Pero vosotros tendréis que hacerlo. Y por todo el mundo, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, y anunciar lo que habéis visto y proclamar esta buena noticia, que el reino de los cielos ahora está en medio de vosotros. En un principio no era así. Este mensaje que ha sido extendido y manifestado a todos comenzó con un silencio. Nuestro Señor Jesucristo hacía milagros, y lo leéis particularmente en el libro de Marcos, pero también en el de Mateo, que nos va diciendo, hacía algunos milagros y decía: pero no se lo digáis a nadie, aún no. O cuando le dice a su madre María: todavía no ha llegado mi hora, espérate. Pero de pronto, cuando ya pasa cierto momento, ahora sí dice: id por todas partes. Ahora sí hay que decirlo, tiene que haber ocurrido algo. Nuestro Señor Jesús no había venido a hacer los milagros, o a enseñar, o a instruir, que también lo hizo, sino que vino a hacer una obra fundamental y extraordinaria, que es la que se nos describe aquí en Isaías. Y es que es necesario que yo vaya a Jerusalén y sea maltratado, despreciado, y se me clave en una cruz, se me dé muerte para que yo resucite al tercer día y de esta manera yo sea glorificado y vosotros tengáis un mensaje que llevar. Nuestro mensaje sería creíble si el mensaje hubiera sido diferente. Los que tengáis problemas, venid que vais a ser curados. Si tenéis algún trastorno físico, mental, emocional, hay una solución, hay una química aquí que va a funcionar y la gente vendría. ¿Tenéis falta de problemas, falta de soluciones a vuestros problemas? Yo tengo la respuesta a vuestros asuntos. Vuestra vida va a cambiar y va a ser mucho mejor, y entonces la gente fluiría. Vais a tener prosperidad en vuestras vidas, va a mejorar vuestro matrimonio, etc. Todo esto iría muy bien. Tendréis un conquistador y, por tanto, todas las cosas os serán posibles. Este mensaje sería más aceptable. Si hacéis rituales, sacrificios y ofrendas, si os ofrecéis a vosotros mismos, si martirizáis vuestro cuerpo con disciplinas, alcanzaréis y seréis victoriosos para vuestra propia salvación. Y seguramente cosas haríamos sorprendentes en nuestro cuerpo y en nuestra vida para alcanzar esa salvación. Pero si se nos dice una locura, seguramente encontraríamos al menos desconocimiento o dudas o sorpresa. Conocéis la historia de Naamán. Naamán ha llegado con su lepra y en su enfermedad está buscando a alguien que le sane y que le cure. Así que viene el profeta y le dice: bueno, mira, lo que vas a hacer para que se te limpie esta lepra que tienes es que te bañes en este agua durante 7 veces, te zambullas y después se te vaya a quitar. Aquel hombre dice: esto es ridículo, hay aguas mucho más puras en mi tierra. Sería mucho más adecuado hacerlo en otros lugares, ¿por qué lo voy a hacer aquí? Si le hubiera dicho: afeítate la cabeza, golpéate contra las rocas o ofrece un montón de dinero, seguramente dirá: este es el sacrificio necesario que yo tengo que hacer y por tanto es entendible, es aceptable, es una religión que yo tengo que seguir para poder salvarme. Pero cuando lo que me está diciendo es: tú no tienes nada útil que puedes hacer, no hay ninguna capacidad para ti, todo lo está hecho en este hombre y en esta obra y en este sacrificio, entonces dice: ¿cómo será esto posible? Y lo rechazamos. Y esto es lo que nos pasa al mundo. Nuestro mensaje es universal, es extendido a todos, pero es un mensaje que es locura, que es sorpresa. No estamos anunciando cosas lógicas para el ser humano, sino cosas sorprendentes.
Por eso es que cuando empieza a describirnos en los siguientes versículos del sufrimiento de aquel hombre herido, despreciado, de mal aspecto, no nos sorprende que tengamos a gente que diga, pues, ¿cómo voy a aceptar yo esto? Yo me gustaría aceptar un hombre sentado en su caballo blanco con grandes armas a su alrededor y con un resplandor que ciegue a todos los enemigos y que cuando levanta su espada todos teman y hable con su voz, todos caigan delante de él. Pero no encontramos esta figura, lo que encontramos es un hombre clavado en la cruz. Y entonces la gente lo rechaza y nosotros venimos, ¿cómo es posible que se nos esté ofreciendo la salvación que ha sido establecida por Dios y la gente lo rechace? Fijaros que lo que nos está diciendo es, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé, el brazo poderoso, el brazo desnudo de Dios en toda su fuerza. Lo que se nos va a describir más adelante es, este es un liberador débil en apariencia. Fijaros qué débil él, es como un junco seco en tierra seca. Esto es lo que nos va a mostrar un poco más adelante. Lo que vamos a ver es un hombre maltratado, despreciado, humillado, desnudado, lleno en toda su sangre, clavado en una cruz para vergüenza del mundo. Maldito el que es clavado en una cruz. Y nosotros diremos, pero qué espectáculo más degradante y más horrible para nuestros ojos. Pero lo que nos está declarando antes de todo Isaías es, esto que vosotros veis y que os parece tan despreciable es el brazo desnudo, es el poder de Dios. Así que tener cuidado, porque no estamos rechazando algo que el mundo haya vencido. Estamos rechazando o estáis rechazando o están rechazando a aquellos el poder de Dios manifestado para salvación de pecadores. Así que cuidado. Es verdad que creamos un lamento y hay una tristeza. ¿Cómo es posible que la gente no crea este mensaje de salvación? Claro, porque el espectáculo es horrible el que se nos presenta. Sí, pero tener que recordar que este es el poder de Dios que se está manifestando. Que nuestro Dios está actuando en todo su poder y en toda su majestad. La obra de Dios no se puede aceptar de manera natural. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios, que ya hemos visto no hace mucho, nos está diciendo que son cosas que se tienen que discernir espiritualmente, no naturalmente. Es decir, si presentamos a este Cristo ante la historia de hoy, a ver cuántos votos sacamos para ganar la alcaldía o ganar en la Junta o cualquier otro asunto, claro, poder, fama, buen hablar, un lenguaje político, ser atractivos, cuanto más jóvenes mejor, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros estamos presentando es la humillación, el desprecio y las llagas por causa del pecado sobre un hombre llamado Jesús. Esto no es natural. Claro, esto se tiene que discernir espiritualmente. Se ha de entender por la mano del Espíritu. Solamente podrán venir a mí, dice el Señor Jesucristo, aquellos que son atraídos por el Padre. O sea, cuando el Señor Jesucristo se presenta tal como Él es, como Él se va a mostrar en Jerusalén, esto no es aceptable. La gente no lo va a aceptar si el Padre no los trajere. Porque esto se tiene que entender de otra forma. Nosotros no podemos explicar ni entender, no podemos cambiar el corazón, no podemos transformar. Esto es una cosa que lo hace el Padre. Lo que nosotros tendremos que hacer, y es lo que nos reclama la Escritura, tú proclama el Evangelio, llévalo a todas partes, no te preocupes si creen o no creen, porque esto será obra de Dios o del Espíritu a su tiempo y a su forma. Y tenemos este descanso y este sosiego. Tenemos este dolor entre nuestra oración y nuestro clamor. ¿Por qué no creen este mensaje y por qué no aceptan esta esperanza? Pero al final lo que entendemos es, Señor, haz tu obra y ten misericordia de aquella gente que nos rodea. Porque aun cuando el mensaje es dado a todos, fijaros lo que dice el Señor Jesucristo, no todos lo entenderán, por esto hablo en parábolas. Las parábolas son explicadas y son entendibles para vosotros, pero los demás escucharán la música, pero no entenderán de dónde viene y no entenderán su mensaje. Escuchan el ruido, pero no oyen la voz. Todo esto tiene que discernirse de otra manera y entenderse de otra forma, porque al fin y al cabo la salvación es por gracia, la salvación es por fe, la salvación es por la obra del Espíritu. Pero nosotros hagamos esa obra. Este mensaje absurdo tiene que ser proclamado fielmente.
porque no es una religión, porque no son rituales que hayamos de hacer, porque no son obras que tengamos que cumplir, porque no es el sufrimiento del ser humano, sino que lo que estamos hablando es el del siervo sufriente por el lugar de otros. Y tenemos que ser fieles al mensaje, aun cuando haya un rechazo constante en nuestra manera de entenderlo. Luego, por otra parte, tenemos la apariencia. Nos está describiendo una de las razones por las cuales el mensaje no es fácil de aceptar o es imposible de aceptar. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Fijaros la descripción por la cual está describiendo en esa figura, en esa estampa que nos está haciendo del Señor Jesucristo. Lo que nos está diciendo es que su apariencia es insignificante. Solo un renuevo. Volvemos otra vez al Evangelio y nos está describiendo ese niño. Cuando nos está hablando del Salvador que ha venido, recordar aquella sacerdotisa o profetisa que estaba en el templo esperando y vio la gloria en el Señor Jesucristo, o aquel sabio sacerdote que también lo vio cuando era bebé y estaban sorprendidos porque era obra de Dios, del Espíritu. Pero el resto, lo que se nos está mostrando es un niño débil. Es un niño que no tenía dónde refugiarse cuando nació, no encontraron posada para ellos. Y tuvo que nacer en medio de un establo y en medio de los animales. Fue despreciado e ignorado. Fijaros que el mismo instante de nacer ya lo querían matar y tuvieron que huir a la tierra pagana de Egipto para proteger a aquel bebé, hasta que un ángel les reveló todo lo contrario, que ya podía volver. Era pequeño, era insignificante, hasta el punto de que alguien le anunció: mirad, he visto al que dice ser el Cristo, el Mesías, la esperanza. Y cuando le dijeron que era de Nazaret, dice: pero bueno, de Nazaret puede venir algo bueno. ¿Hay alguna esperanza en él? Su nacimiento fue insignificante, fue un pequeño renuevo. Es como querer decir: aquí tenéis esta planta que va a dar sombra a todo vuestro jardín y lo veis insignificante. ¿Esto va a dar sombra a todo mi jardín? Esto es insignificante. Y si porque quedara alguna duda, os muestra aquí la imagen de una tierra seca, árida. Llevamos tiempo sin lluvia y por tanto toda la tierra está seca. Ya habéis visto allí una pequeña planta que parece más un carrizo. Y pensamos que aquello nos va a dar esperanza y posibilidad. ¿Alguna vez ese carrizo en medio de tierra seca nos va a dar fruto? Bueno, pues esta es la presentación de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos está diciendo. No viene como si los cielos se descendieran y viéramos a alguien en plena luz y gloria, mostrando toda la grandeza que ha tenido durante toda la eternidad y que se pose como un Superman en medio de la tierra. No, lo que tenemos es un pequeño brote insignificante y tenemos un junco en tierra seca. No hay esperanza. Una raíz que no va a dar fruto. ¿Qué se puede esperar de alguien de Nazaret o de alguien de Belén, esa tierra que es ignorada, pobre, en un cruce de caminos, en una provincia del Imperio de Roma? Así es como pensaban cuando vieron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Quiero que leáis en el Evangelio de Mateo. Se repite en otros evangelios, pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Dice que al Señor Jesús lo crucificaron, versículo 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo, algo que el Señor Jesucristo había dicho anteriormente, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora así si quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo, versículo 44, le injuriaban también los ladrones que estaban crucificándolo con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. ¿Veis la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Y la gente pasaba delante de él y meneaba la cabeza con lástima y con pena.
Este decía que iba a levantar el templo en 3 días y mirarlo aquí. ¡Qué pena! O podrían decir, anda, este es el que iba diciendo que podría salvar y no se puede salvar a sí mismo. ¿En este estáis puestos vuestras esperanzas? El que decía rey de Israel o rey de los judíos, aquí clavado en una cruz con ese cartel que era una humillación para, aquí tenéis, el rey de los judíos. Levántate. Incluso los que estaban clavados con él allí en la cruz, aquellos ladrones también le despreciaban. O al menos uno de ellos. Esta es la situación. Esto es lo que tenemos. Su apariencia es insignificante. Parecía que ya no iba a haber solución. No estábamos poniendo nuestra atención y nuestra esperanza en ese rey victorioso que venía a liberar a los judíos del Imperio Romano, o que a todos sus pasos el mundo era transformado y se convertía en un glorioso pueblo, sin dolor, sin necesidades, todos vestidos de blanco. No, lo que tenemos es un pobre hombre clavado en la cruz, humillado por todos, meneando la cabeza con desprecio. No hay atractivo. No hay atractivo alguno en él. No hay atractivo para que no le deseemos por su atractivo. ¡Qué hermoso es! ¿Quién no va a querer a este niño tan hermoso? ¿Cómo no vamos a acoger con ternura a esta figura tan elegante? Seguramente se nos abre la pantalla de la televisión y se nos muestra esa figura que no sabemos lo que nos va a decir, pero es tan guapo. Seguramente tiene cosas tan hermosas que decirnos y quedamos enamorados por su figura, aun cuando su mensaje sea de los más terribles o venenosos. En cambio, lo que nos está diciendo aquí es, mirar, cuando os fijéis en el Señor Jesucristo, no esperéis encontrar atractivo alguno en Él externo, no hay belleza en Él. Mirarlo, está desnudo. Y verlo, está esquelético, maltratado, está humillado, le han escupido en la cara y la corona que tiene es una corona de espinas que le hace sangrar. ¿Es esto? No, no hay atractivo físico. Porque nosotros no tenemos que desearles, no tenemos que desear al siervo por su atractivo físico, por su apariencia, por su hermosura. Porque su hermosura está en otra parte, es de otro tipo, es diferente. Nosotros vamos al Antiguo Testamento y se nos cuenta la historia de Moisés. Moisés es un niño pequeño que ha nacido, que han querido matar, pero después de que le ponen un pequeño de arca de juncos con brea en el río, pasa la hija del faraón y se enamora porque es un niño tan hermoso. Que así que lo que decide la princesa es aceptarlo como hijo suyo, porque es tan hermoso. Pero aquel niño se convertiría en el liberador de Egipto. Pero claro, es que era tan hermoso, tan precioso Moisés. O podemos hablar de David el rey. En un principio, claro, era un jovenzuelo, estaba allí con el ganado de pastorcillo, y sus hermanos eran de otro aspecto, con otra figura, como era el rey Saúl. Así que la primera intención es ir ante ellos, pero cuando viene David y ven, nos dice la Escritura que David era un joven apuesto y fuerte, hermoso. Así que es aceptado como el sustituto del rey que va a caer. Así que David se va a convertir en el rey más tarde. Son niños y son imágenes que nos dice la Escritura que desde el comienzo ya eran atractivos, ya tenían algún atractivo. Nuestro Señor Jesucristo no tenía atractivo alguno. No podéis desearlo por la imagen, por lo guapo o hermoso que era. Cuando lo veían, cuando tenía como 30 años, dice, parece que tiene 50 años. Fijaros cómo estaría arrugado. Su pecado no le había deteriorado, pero las circunstancias del mundo sí. Ahí está, como si tuviera 50 años. Igual como cuando a mí me mira y en lugar de 59 me dicen que parezco 70. Ese es el aspecto que tenía nuestro Señor Jesucristo. Pero la belleza no está en el aspecto físico, nos va a describir aquí, sino en la entrega. Lo que nos está diciendo es, ves todas esas manchas, ves todas esas arrugas, ves todos esos granos, ves todo ese desprecio que arrastra sobre sí. Son tus pecados, son tus enfermedades, lo ha hecho por ti. Y entonces que entendemos que el que apenas pueda sostenerse, el que sea ese junco seco en tierra seca, es por tu causa, es para tu salvación. Y entonces cambian todo el aspecto.
Y nuestro deseo, nuestro aprecio, nuestro amor, ya no es por lo que Él pueda aparentar, sino por lo que Él ha venido, la razón por la que estaba allí. Esto solamente se puede discernir espiritualmente. A nosotros el pecado nos afea. El pecado nos afea. Es decir, nuestra arrogancia, la envidia, los celos, la codicia nos hace personas feas, aun cuando nos llenemos del maquillaje y de la falsa apariencia. Nuestro Señor Jesucristo es todo lo contrario. Su pecado no le puede afear, no había pecado. No había nada que le pudiera manchar, le pudiera ensuciar, lo pudiera deteriorar. Pero se hizo maldito y se hizo pecado por nosotros. Y toda nuestra fealdad la llevó sobre sí. Así que si sois capaces de discernirlo espiritualmente, podréis entender que toda esta imagen horrible de la estampa que se nos está mostrando aquí no es su fealdad, sino que es la tuya. Si es que lo crees y lo haces para ti. Y nos dice más adelante, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, porque le escondimos o nos escondimos de él, fue menospreciado y no le estimamos. La palabra que llama nuestra atención en este versículo, en esta línea, es despreciado. Despreciado. Es la reacción natural y lógica ante algo que nos parece horrible. Se nos ha olvidado sacar la basura durante varios días. Y en estos tiempos de calor, de pronto nos damos cuenta, abrimos la tapa de nuestro cubo y lo que vemos es totalmente desagradable y tapamos otra vez con prisa esa imagen horrible de la basura. O vemos una escena que nos produce un resquemor y una incomodidad y enseguida apagamos o cambiamos el canal de nuestra televisión o tomamos otra dirección en la calle, porque aquello que hemos visto nos parece despreciable. Es la reacción natural y es la reacción lógica. Es lo que se nos está diciendo aquí, se nos decía en el Salmo 22. Nuestro Señor Jesucristo fue despreciado por una imagen ilógica, sorprendente, absurda y molesta. Tal es así que nuestro Señor Jesús libraba a endemoniados. ¿Y sabéis lo que decía la gente? Bueno, está liberando de endemoniados por el poder del demonio. Fijaros la locura de lo que estaban diciendo, con tal de despreciarlo. Esto lo está haciendo por el diablo. El Señor tiene que responder de manera contundente a esto. O cuando no encontraban ninguna acusaciones, lo que estaban haciendo era acusarle falsamente. Así que buscaban falsos testigos que deterioraban un poco el mensaje de lo que el Señor Jesucristo había dicho acerca de destruir el templo, cuando se refería a sí mismo. Así que acusaciones falsas, acusarle de que venía del demonio. Incluso sus propios discípulos, cuando lo vieron allí clavado en la cruz, dice que todos lo abandonaron. Todos le abandonaron. Lo único que quedaban son unos cuantos soldados para pincharle a ver si ya estaba muerto o quebrarle las piernas si aún no estaba muerto. Su madre lejos allí llorando y lamentando. Todos le dejaron. La imagen es despreciable. Este que seguramente está haciendo las cosas por el poder del demonio, este que están acusando aun cuando parece ser que las acusaciones no son aceptables, este que está clavado en esta cruz, maldita, maldita, todos los que mueren en la cruz, vámonos. Apartémonos de esta imagen horrible, casi obscena para nuestros corazones puros. Esconder de él el rostro, menospreciado, nada estimado de él, como cuando hemos dicho que meneaban la cabeza y decían, qué pena haber llegado a esta condición y a esta situación. Nuestro Señor Jesucristo fue experimentado en quebranto. Es decir, todo lo que nosotros podíamos imaginar que el hombre podría sufrir, nuestro Señor Jesucristo lo está sufriendo. Este era su infierno. Él lo había tenido todo, tenía toda la gloria, majestad, la belleza, la hermosura y ahora ha tenido que pasar por todo, desde la humildad en su nacimiento, el periodo de silencio forzado casi para no proclamarlo hasta el 30 de su cumpleaños y poder salir a anunciar el reino de los cielos, o el desconocimiento de sus propios hermanos, que aún ni sus hermanos creían en él,
la locura, y después es insultado y es amenazado, e intentan matarle, y lo vemos aquí en las manos de los romanos, golpeándole y burlándose de él. Experimentó todo el dolor que pudiéramos experimentar, hasta el punto experimentó el quebranto y la ruptura y el dolor, que en un momento cuando está en la cruz dice: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta el propio Padre había abandonado aquella imagen de hombre clavado en una cruz. Todo lo experimentó, todo lo pasó. Si es feo, y si es horrible, y si apartamos la mirada, es porque no nos queremos ver a nosotros mismos, porque Él está allí por nuestros pecados. Él es la imagen de lo que puede ocurrir si no tenemos el Evangelio. Él estaba llevando sobre sí todo aquello por lo cual nos estaba liberando. ¿Queréis saber lo que será la imagen horrible del castigo eterno del infierno? Mirad al Señor Jesucristo, abandonado por todos, humillado por todo, despreciado por todos y dejado por el Padre. Ese es el infierno. Y Él sufrió ese infierno para que nosotros tengamos la vida eterna. Así que claro que nos parece horrible, y que desviamos la mirada, y que todo ese quebranto y el dolor es insoportable, pero es por nosotros, y es para nuestra liberación, y es para nuestra vida eterna. ¿Qué conclusión sacamos a todo esto? Mirar, nosotros los cristianos no somos llamados a hermosear al Señor Jesucristo. No hace falta que le pongamos capas, ni coronas, ni objetos de oro. No somos llamados a hermosear el mensaje, a ver si un lenguaje que sea bonito o atractivo, que pueda ser aceptable a los oídos de los seres humanos que nos rodean. No, nosotros no tenemos que cubrir a Cristo con mantos dorados, ni tenemos que modificar el lenguaje del Evangelio. Tenemos que mostrar esta estampa. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que mostrar a este Cristo real, que sabemos que van a ser rechazados nuestros mensajes, que nuestro testimonio no va a parecer lógico o de sentido común, pero es el mensaje del Evangelio, que estas cosas se tienen que discernir de otra manera y que el Espíritu tiene que obrar en los corazones y en la mente de estas personas. Pero nosotros no podemos presentar ningún atractivo humano del Evangelio, sino presentar el puro Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó todo para morir en una cruz por los pecados de muchos. Exponer el mensaje con fidelidad completa y total, aun cuando nos parezca increíble o al mundo le parezca increíble. Lo único que podemos decir es: Señor, queremos que escuchen este mensaje y lo repetiremos hasta la saciedad, y ten misericordia de ellos para que lo comprendan. Mostrar la belleza real de nuestro Señor Jesucristo. La belleza real no es su rostro resplandeciente, aun cuando ahora lo tenga en gloria, sino la belleza espiritual de nuestro Señor Jesucristo, la riqueza de su fuerza, que lo hizo todo para que nosotros tengamos todo en la eternidad. Eso es lo que tenemos que anunciar. Amén.